si alguno no lo conoce, pues voy a leer un poquito su currículum. No, ya lo ¿no? conocen, ¿para qué nos da el currículum? Ya, ¿Eh? que ya lo conocen, que ya. Ya te conocen. Claro, Bueno, pero hay que decir que eres un ciudadano, aunque naciste en Ávila, ¿no? sí. Eres un ciudadano panameño también, Pero ¿no? tengo las dos banderas, la española y la panameña. Ya le he visto ya. Porque ha desarrollado mucho su vida ya en Panamá y tal, ¿verdad? Bueno, por eso nos va a hablar ahora de Sudamérica, ¿verdad? De la América Ibérica, ¿eh? Porque él la conoce muy bien. Para eso estaba allí muchos años trabajando como misionero, como profesor y titulado también allí en Filosofía y Letras por la Universidad de Panamá y también por las de Ciencias del Desarrollo por Santiago de Chile. O sea que nos puede hablar de Iberoamérica. Es de que alguien lo está grabando. ¿Quién se está grabando? Bueno, pues el Ateneo. Me imagino que el coordinador o alguien más lo está grabando. Menos mal que no has dicho Latinoamérica, menos mal. No, yo llamo la América, yo creo que lo correcto para mí es llamarle la América Ibérica, porque también es portuguesa y también entra ahí, ¿verdad? Todo lo que es América del Sur, América del Centro, Centroamérica, todo eso, pues, América Ibérica, ¿no? Ojalá. De Francia, ¿no? No, ojalá hubiera una unión ibérica. Y no digo Iberoamérica porque parece que los iberos son más importantes que los americanos, ¿no? Es América Ibérica, ¿no? Pero lo importante es América Ibérica, por eso yo digo América Ibérica. Bueno, no corriente, nadie le dice así casi. Bueno, algunos sí, ¿no? Porque yo lo he aprendido de otros. El problema es si es descubrimiento, si ya estaba descubierta, si es un encuentro de culturas. Sabes que ya realmente la parte norte de Norteamérica, Islandia en concreto, Groenlandia, pues ya se instalaron allí los vikingos. O sea que dicen que antes que los españoles. Incluso hay una diócesis, cuando en 1492 pues llega a América por Colón, pues el Papa se queja de que aquella diócesis llevaba 80 años sin sacerdote, sin obispo, y que se habían quedado en la mayoría en Groenlandia, y que se habían quedado en la superstición, se habían mezclado con los esquimales y todo eso. El problema de todo esto es que no dejaron cartografía, dejaron algunas notas de que estuvieron allí, pero realmente el encuentro de las culturas como tal pues se da a través de España y de Portugal, de España especialmente, ¿verdad? España especialmente. Es difícil hacer una valoración breve de la presencia española en concreto en América. Son 4 siglos. Desde 1492 hasta 1898. Y es una presencia que va, fíjense, desde los fuertes en Alaska y Dakota hasta la Patagonia. Islas perdidas en el Caribe, las montañas peruanas a 5.000 metros de altura, de la vida de muchos millones de hombres. Son 14 generaciones. La lengua española y otras muchas lenguas americanas. Por otra parte, los 4 siglos, mientras Europa se desangraba en guerras infinitas, América hispana, pues una vez pacificada, apenas vio guerras, ni siquiera guerras civiles. Es cierto que hubo batallas, siempre en la frontera apache, o en la frontera de los araucanos, en Chile. También había piratas y guerras en las zonas costeras con los ingleses o los franceses y con los indios aliados a ellos. Y está en concreto la batalla asombrosa de Bororé en 1641, de indios protegidos por el rey de España, armados y entrenados por jesuitas, venciendo a un ejército esclavista brasileño.
Pero en muchas ciudades del interior, como Lima, Asunción, la paz fue continua durante siglos. Mientras que en España estaban constantemente en guerra, las naciones indias independientes guerreaban sin cesar entre sí. Después, cuando llegó la independencia en el siglo XIX, las naciones hermanas de Hispanoamérica pues emprendieron una larga que no ha parado, de guerras entre ellas, entre los vecinos que hablaban la misma lengua, tenían la misma religión, tenían una historia muy similar. Fijaros que además de pueblos enteros de indios que habían sido protegidos durante siglos por la corona española, pues fueron exterminados por las nuevas repúblicas independientes. Yo creo que la colonización todavía no ha terminado. No ha terminado, porque normalmente los españoles se quedaron en los ríos, en las costas, llegaron a algunos sitios del interior del continente, las capitales grandes, pero las montañas, muchas de ellas, cuando España deja América, pues están los indígenas, pero pueblos enteros indígenas. Fijaos que Panamá, pues, siendo tan pequeño, pues tiene 5 grupos indígenas completamente diferentes. No digamos Brasil, Amazonía. Allá hay zonas, me decía un dominico cuando yo fui a Iquitos, que está en la Amazonía, en Iquitos, me decía un dominico que había llegado a una zona donde nunca habían visto una persona blanca como él. Y no sabían español. Él se entendía a través de un dialecto que sabía de ellos y logró hablar con ellos. Y lo curioso de esta colonia es que ahora mismo, donde han quedado los indígenas, pues hay minerales, cobre, oro, y las minerías están haciendo estragos. Están haciendo estragos. Incluso la Amazonía la están arrasando. Bolsonaro, el presidente dice que hay que aprovechar esos recursos naturales. Ecuador le pasa lo mismo con la parte amazónica, la selva, aparece petróleo y allá se están metiendo. Es terrible. O sea que la conquista o la colonia no ha terminado todavía, ¿eh? Hay zonas, por ejemplo, estoy hablando ahora mismo de Panamá, la zona donde yo viví distinguíamos perfectamente la zona de la costa y los ríos. Luego y estaban la gente que también podíamos llamar blancos, que eran mezclados la mayoría. Luego hay una zona entre indígenas y latinos, que se llama, que había mezcla, hay pueblito aquí, otro pueblito allá. Y luego la parte de arriba es totalmente indígena, la parte de la cordillera, que viene, ya digo, desde arriba, las rocosas, a los Andes, la misma cordillera. Y ahora, por ejemplo, en Panamá, hace unos años, Cerro Colorado, se descubre un cobre. Pues sí, menos mal que nos opusimos mucho los misioneros, y estábamos en mucho conflicto. Pues yo tuve un problema de detención, me detuvieron en un momento dado, porque estábamos en contra de ese sistema de explotación del cobre, porque eran unas máquinas inmensas, unas carreteras, ¿dónde iban a echarlos? Porque el cobre, ¿verdad? Pues sobraba, tenía oro, tenía mercurio, cianuro, y hacen unas grandes pilas para depositar allí donde lavan, separan. Pero allí queda el mercurio, ese agua se va filtrando y va llegando a los... Entonces no habían hecho estudios de ese tipo, nada. Económicos muchos. Codemis es una empresa de Panamá con Canadá, que le iban a explotar. Ahora mismo, podía sacar alguna foto, no sé, no se me ha ocurrido, pues está Patacón. Tú ves allí cómo está deteriorado toda la montaña, con carreteras, y es de oro. Y ese oro se lleva lo que les da la gana, son compañías extranjeras. Irán dice que dan un tanto por ciento al gobierno, pero es mentira, a quien más se lo da es a los gobernantes de turno, que es lo que se queda con la mayoría. Y así está ocurriendo en toda América Latina.
Es más, yo estoy convencido, y hay datos de millones, que desaparecieron más indígenas después de la independencia que durante la colonia. Porque mientras la colonia, los indígenas estaban defendidos por las leyes de India. Vamos a hablar un poquito luego de Tomás Ruiz de Victoria. Y las leyes protegían a los indígenas, eran ciudadanos españoles, y era muy difícil. Había abusos, sí, claro que sí. Las reducciones, pues era donde se podían refugiar ellos y estaban bien ayudados por los misioneros que cumplían allí las leyes. Pero en otros sitios, pues había abusos de todo ello. Bien. Hay transferencia. Yo voy a hablar de lo positivo. Luego, otro día hablamos de la leyenda negra porque es que es tan enorme el tema que no se puede reducir a una charla de 3/4 de hora, de 1 hora. Yo voy a hablar que hay una transferencia de tecnología que civiliza, que culturiza. Bueno, otra cosa. Yo estoy convencido, porque hay un libro en América Latina que lo leen todas las escuelas, Las venas abiertas de América Latina, que lo leen todas las escuelas, y habla de la leyenda negra prácticamente, del oro, de la explotación y de todo eso. Y eso es lo que van aprendiendo los niños en la escuela, como está ocurriendo la inculturación en Cataluña, ¿verdad? Que les están dando, enseñando cosas, una historia a su aire, a su estilo. Pues la diferencia en América Latina hay una especie de complejo. Si hubiese sido Estados Unidos la que hubiese conquistado América, sería distinto, sería como Estados Unidos. Y es un absurdo eso, lo más ridículo para mí, yo se lo decía. Es ridículo porque Estados Unidos, cuando entra allí, se encuentran grupos salvajes, prácticamente sin cultura. Y exterminan a los indios. Y todos hemos aplaudido las películas de vaqueros, de pistoleros, cuando llegaban los soldados y liberaban y acababan con los indios. Y yo desde chiquito todos en las películas americanas hemos aplaudido eso. Eso no es genocidio. Es una imposición. Lo que hizo Norteamérica, además, muchos que iban a Norteamérica venían de las guerras de religión de Europa. Irlanda, Escocia, toda esa guerra. En Francia, los hugonotes, la mayoría eran protestantes y se fueron instalando. Los irlandeses eran católicos y eran perseguidos por Inglaterra y se van trasladando allí. Son grupos que van a instalarse y se instalan en guetos y van avanzando y van destruyendo y se encuentran solamente con grupos de indígenas, entre comillas, salvajes. No tienen la cultura que cuando llega a España, a América, Centroamérica, Sudamérica, México, es que hay culturas. Hay muchas, y es un choque de culturas. Y ese choque de culturas, sí, trajo consecuencias terribles, muertos. Pero nada comparado con el genocidio que sí que fue de Estados Unidos, de América del Norte. Digo esto como así, para ubicar un poco lo que es la colonización. Los incas, los mayas, los aztecas, la cultura agustiniana en Colombia, son culturas y hay choque. Y de hecho, de ahí viene el latinoamericano, tiene la mezcla. Pero hay otro problema. Mira, por ejemplo, en Panamá hay 2 tipos, aparte de los indígenas, 5 grupos, con sus lenguas diferentes. Por ejemplo, los guaymíes con los que yo trabajé, pues es polígamo. El hombre vive con una mujer, pero luego el papá de ella pues le daba por otras 2 hermanas de ella y estaban acostumbradas a trabajar, una iba por el agua, otra cocina, la mayor es la jefe. Pero, por ejemplo, los cunas son monógamos totalmente. Y es matrilocal. Cuando tiene un cuna, una hija se alegra, porque el joven que se case con ella tiene que vivir con el padre de ella. Entonces, quería una hija, pero va a ganar un hijo que trabaja para él. Mientras que los guaymíes es distinto.
Se marcha, forma su vivienda con su mujer o con sus dos mujeres, no tiene nada que ver. O están los chocóes que venían empujados del Chocó de Colombia y van mezclándose. Los Emberá que mezclan ahí la zona del Chocó, la única parte de toda América que es selva, que no tiene carretera. O sea, tú puedes pasar desde arriba hasta Panamá, pero luego llegas a como a 200 kilómetros y ya no puedes pasar porque está la selva para separación con Colombia. Ni a Panamá, ni a Estados Unidos le interesa porque entraría muchas enfermedades y se pasaría todo el sistema de violencia de Sudamérica a Panamá y a Centroamérica. Bien, lo que quiero decirles con esto, que los grupos indígenas, entre ellos, vivían de todo tipo. Bien, bueno, eso vamos a ver, los imperios, como 500 españoles, 100 marines y 500 soldados de Cortés van a conquistar todo el imperio azteca. Porque ellos tenían oprimidos, esclavizados a otras tribus. Y la genialidad de Cortés fue ganarse a esta gente para ponerlos contra los aztecas. Y logran vencerlos. Si no, 500 van a ganar a miles. Y no digamos ya en Perú los incas. Es un imperio de millones. Pero es que habían sometido a otras tribus de todos esos países, lo que hoy sería Perú, parte de Chile del Norte, Bolivia, casi hasta Colombia. Este encuentro de cultura, este choque. Conquistas, sí, hubo conquistas. Barbaridades, sí. Pero que en este encuentro de dos culturas a través de España y indígenas es impresionante. Al contrario de que algunas fuerzas coloniales que solo buscaban recursos, los españoles levantan ciudades, estructuras, aportaban tecnología en beneficio de todos. Hay que tener en cuenta que en América precolombina no había monturas, por ejemplo. Casi no había animales de carga, solamente en los Andes que usaban llamas y zipacas para trasladar materiales. Tampoco había herramientas básicas como la rueda o la polea. El trabajo caía siempre a la espalda de porteadores, de esclavos y semiesclavos, de ellos mismos, de las tribus que eran sometidas. Hace poco en México, luego hablamos un poco de Obrador, perdón, allí aparece, excavando en la plaza de México capital, se han encontrado, pero una cantidad de cadáveres donde echaban los que sacrificaban, especialmente vírgenes, jóvenes, sacrificaban en lo alto de sus pirámides y eran de los esclavos. Esa gente estaba muy resentida, por eso se explica todo esto. Fíjese, incluso cuando abres Wikipedia, pues es capaz de hacer un repaso sencillo de las cosas útiles que llevó España. Por ejemplo, hoy estoy leyendo la leyenda rosa, aunque menciono un poquito de lo otro. Nuevos cultivos para la alimentación, la vid, el olivo, la legumbre, el arroz, frutos secos, trigo, cítricos, el limón, la naranja, la manzana, las peras, el melocotón, el higo, plátano, caña de azúcar, todo esto se llevó allí. No conocían las vacas y las ovejas. El caballo fue que revolucionó la comunicación y las culturas americanas. Hay otras monturas que fueron tan importantes como el caballo, el burro, la mula, el humilde de asno. Significa un avance real para toda esa América. Materiales muy útiles como el lino, cáñamo, sebo, el quitán. Ya les digo, soluciones mecánicas que cambiaban todo, como la rueda. Normalmente trabajaban arrastrando con dos palos y así en las rastras que llevaban las cosas. El hecho de conseguir la rueda, pues sí, la polea cambia totalmente. La noria para sacar agua y poder regar y moler. El arado para sembrar.
no conocían el hierro apenas. Y llega la metalurgia de Toledo como lo más moderno de Europa. Hay técnicas de cerámica, vajillos, azulejos, también llegó la pólvora. El papel de imprenta es la misma escritura, desconocida en muchas culturas americanas. Algunas las tenían, otras no. Parte importante, el reloj para ordenar las horas. La navegación marítima se forma de astilleros, barcos, instrumentos de navegación. Estamos hablando no solamente de la conquista, hablando de la colonia, todos esos años. La cartografía y los conocimientos geográficos de un mundo nuevo y enorme. Imagínense, por ejemplo, Urdaneta, Agustino. Él había sido piloto con Magallanes y Elcano, dio la vuelta al mundo. Pues él creó, desde México, siendo ya Agustino, para Manila, un trasvase constante, como una que todavía hasta hace poco existía, una especie de ferry, barco, que trasladaba desde Filipinas a México, México a Filipinas. Y ese sistema, pues, lo llevó este hombre allá. Hay, por ejemplo, acueductos. En México es un patrimonio de la humanidad, que fueron sacerdotes, misioneros los que lo pusieron. El molino de agua. El dinero, la moneda, pues, las letras de cambio, espartes, tapices. La industria de vidrio también, las vidrieras. La pintura, la música, claro, de estilo español. Pero que después dio origen a los propios hispanoamericanos. Todo lo que es la cultura en la escuela de Quito. Es impresionante cómo trabajaban las imágenes. La escuela de Quito ya del siglo XVI, XVII. No digamos ya la música en lo que hoy es Paraguay. Paraguay fruto de una reducción de los jesuitas. Lo aislaron totalmente de Brasil y Argentina. Incluso también de la parte de Bolivia. Todo ello. Ya digo, el galeón anual que conectaba México con Filipinas es un producto, un contacto entre productos y culturas americanas. Ellos tenían maíz, cacao, otros tenían tabaco, pero fue el comercio hispánico el que trasladó de unas cosas a otras. Y los extendieron por toda América, porque en unos países los españoles lo trasladaron todos esos productos, como la patata, el cacahuete, el aguacate, la vainilla, el tomate, el caucho. Era propio de unas zonas, pero los españoles lo llevaron a otro. Hay un urbanismo planificado, patrimonio de la humanidad. Es impresionante, mire. Usted va, claro, todas las leyes de Indias. Para hacer una ciudad tenían que tener autorización. Y está la plaza de armas. En una parte está la catedral, en otra está el palacio del virrey o el gobernador. En la otra parte está el municipio, la alcaldía, el consejo, eran consejos municipales. Y en la otra, pues, es la casa del obispado. Sí. Luego, en una esquina, si esto es la plaza, aquí estaban los franciscanos, que son los primeros que llegan. Aquí están los dominicos, aquí están los mercedarios y aquí están los agustinos. Luego ya llegan los jesuitas que están un poquito más lejos. Pero usted va a Lima, a Cartagena de Indias, usted va a Panamá, va a cualquiera de estas ciudades, Cuzco, y están así urbanizadas. Y son hoy día patrimonio de la humanidad. No hay ningún continente que tenga tantas ciudades con patrimonio de la humanidad como América Latina. Eso lo dejó España en 1898 cuando deja América Latina. Los hospitales. España llena de hospitales en América Latina. Es una verdad histórica. En ellos se curaban blancos, negros, indios y mulatos. En 1503, Isabel la Católica prescribe al gobernador Obando de Cuba que haga en las poblaciones donde hay
donde él viera que fuera más necesario casa para hospitales en que se acogen y curan los pobres, así de los cristianos como de los indios. En 1509, estamos hablando de los primeros días después de del descubrimiento, 1509, en la isla de la Española, ya funcionaban españoles, hospitales en San Nicolás de Bari, San Buenaventura y de Concepción de la Vega. En Hernán Cortés, pues lo mismo, financió la construcción de lo que hoy se llama el Hospital de Jesús, que todavía está a pie y funcionando, fíjense. En tiempos de Hernán Cortés, 1521, y sigue ese hospital. Después los españoles pues construyeron en ese mismo virreinato hospital, San Lázaro, bueno, infinidad de hospitales por todos los sitios. Y las universidades. Las colonias inglesas de Norteamérica, la primera universidad fue Harvard, que se fundó en 1636. La segunda, en Pensilvania, en 1765, como una escuela médica. Antes que se fundara Harvard, la América Hispana ya contaba 13 universidades. Santo Domingo, Lima, México, Santiago, La Española, Bogotá, Quito, Pontificia de Lima, Córdoba, en Argentina, Santiago de Chile, San Miguel de Chile, la Pontificia de Bogotá, la Jesuita de Quito y la de Sucre y el Colegio San Javier en Panamá, que duró poco, pero estuvo como Universidad de los Jesuitas. En los hospitales, por ejemplo, en Panamá, el obispo ya en 1600, no, 1500 y algo, fundó el Hospital Santo Tomás de Llenaro, un obispo agustino. Fundó el Hospital Santo Tomás de Llenaro, que todavía está. Lo han cambiado de lugar, pero todavía está el Hospital Santo Tomás de Llenaro, un santo agustino. Fíjense, en México, en los 7 colegios universitarios de Puebla, en los 3 centros de jesuitas, en Osaka y en la universidad, una ordenanza mexicana en 1697 ordenaba la 4ª parte de las becas para los estudiantes dedicadas a indios e hijos de caciques, que sepan lengua mexicana otomí o mazahua. Muchos indígenas de familia noble y otras noblezas de los distintos pueblos estudiaron allí y los respetaron hasta la independencia de estos lugares. Estudiaron en los seminarios, no para ser sacerdotes, excepto algún caso, pero sí para ser los líderes. Fíjense curioso, los jefes indios escribían al rey con quejas y el rey le respondía. Julián Cirilo Castilla, Zacalteca, escribe al rey y a las autoridades con un plan para el colegio solo para indios en 1753. No llegó a cristalizar, pero se debatió. Llegará a haber colegios de señoritas indias, como el Real Colegio de Indias Doncellas de Nuestra Señora de Guadalupe. Su patrocinadora, la india noble Ana Ventura Gómez, 1790, escribe quejándose al rey porque la rectora ha permitido ingresar en el colegio a una española. Estoy viendo estos días, acaban de prohibir que salga ninguna película donde salga alguna mujer. ¿Cómo se llama? Los musulmanes. Por supuesto, las mujeres salieron de la televisión, pero es que hasta las películas, ayer lo leí en las noticias, en Afganistán, los musulmanes. Era común que todo tipo de caciques indios escribieran con quejas al rey de España. El rey a veces contestaba. Don Patricio de Irachuba, jefe indio de misiones de Apalache en Florida, que hablaba bien español, había escrito una carta al rey en 1699 denunciando ciertos abusos y el rey respondió en 1700 con órdenes para autoridades civiles. Deseo grandemente que estos pobres caciques nativos sean bien tratados y que los ayudéis, los protejáis y los defendáis, como es
vuestro deber y ordenado en repetidas cédulas. 5 años después, los ingleses destruyeron a sangre y fuego estas comunidades. No constan muchos casos de jefes indios africanos escribiendo a las ciudades holandesas, ni al rey de Inglaterra con reivindicaciones. Simplemente otras potencias europeas no lo consideran súbditos. Por ejemplo, decimos los indios. El negro es otro tema en serio. Cuando los reyes católicos con las leyes de Indias protegen a los indios, no se les puede esclavizar. Viene otra desgracia, que es la esclavitud negra. La esclavitud de los negros. Pero fíjense, San Pedro Claver trabajó con ellos. Y si había en un barco, lograban un barco de españoles contra los franceses o los ingleses, y había allí negros, serán considerados como libertos. Incluso indígenas se les liberaba porque eran súbditos del rey. Vasco Quiroga de Michoacán, con sus pueblos hospital. Este es parte de la utopía. Los jesuitas con las reducciones del Paraguay. Los franciscanos con las misiones de California y Apalaches. Inspiraron toda una literatura utópica de esos siglos. Los religiosos intentaban crear pueblos de indios fuera de influencia nefasta de hombre blanco y sus ciudades, su alcohol y su ambición. Por ejemplo, el indígena es polígamo, Guaymí, que les digo, que yo trabajaba. Ya se está superando eso de la poligamia. Los que son representantes, los jueces de zona, los jefes de zona, pero que tienen sueldo del gobierno, ya no tienen 3 mujeres juntas, pero tiene su mujer y una querida aquí, otra querida y otra querida allá, según la plata que tienen también. O sea, no sé qué es mejor, si tener 3 mujeres que se ayudan entre ellas, porque normalmente, o el tener queridas, entonces que los copian de los españoles, o mejor dicho, ahora de los latinos. Fíjense que para los indígenas se crearon horarios razonables, incluso para los esclavos negros, 8 horas laborales al día, con numerosos descansos festivos, Semana Santa, domingo, Navidad, y días de libre disposición que podían usarse para salir de la misión, ir a cazar, pescar, ver parientes lejanos. Las misiones jesuitas funcionan bien, las franciscanas no, por muchos factores. Las misiones no producían para los misioneros, sino que producían para la misión y sus misionados. Eran cooperativas y colectivos, aunque con propiedades familiares, además de las comunales. Dice que es injusto pues comparar las misiones españolas con las plantaciones francesas del Caribe o de los estados del sur de Estados Unidos. Estas plantaciones buscaban enriquecer a sus dueños, mientras que las misiones españolas buscaban alimentar y sostener a sus habitantes. El propósito de una misión era organizar a una comunidad religiosa aislada, que pudiera nutrirse por sí misma, física y espiritualmente. El excedente de producción, pues se usaba para alimentar a otras misiones. O sea que aquí había comunidad de bienes, incluso para las cárceles llevaban alimentos y para otros pueblos cercanos. El ánimo de lucro no se consideraba, al contrario que las plantaciones donde era la razón de su existencia. Esto lo hace un tal Sandoz, con Berkeley, California. No es español este autor. La esclavitud de los indios está prohibida. Ya Isabel la Católica prohibió esclavizar indios. Solo se admitían casos de cautivos por las guerras. Un indio cristiano nunca podía ser esclavo. Se daban casos de barcos españoles, que les decía, que atrapaban barcos franceses en guerra con indios esclavos de los franceses y tenían que ponerlos en libertad. Sequeiros. Este Sequeiro es interesante. Él es de Salamanca y fundó en Panamá la ciudad de David. Y fue curioso porque en la ciudad de David él
era gobernador. Pues separó un matrimonio indígena y lo vendió como esclavo a él, a uno, y la mujer a otro. Hubo denuncia. Le hicieron juicio de residencia, que eran los juicios de residencia, eran para los españoles también. Y Sequeiro fue desterrado a Nicaragua. Se le quitó de gobernador. Cuando yo estudiaba historia en Panamá, historia de América, había un profesor muy bueno además, pero bueno, nos daba una norma que era interesante. Las leyes de India. Llegaban con la ley y la ponían en un índice. La ley se acata, pero no se cumple. O sea que es verdad que había muchas leyes que favorecían, pero muchas veces pues no se cumplían estas leyes, ¿eh? Eso hay que ser también claros. A veces, empresarios sin escrúpulos gastaban indios para hacerlos trabajar como esclavos. Cuando las autoridades provinciales se enteraban, lo castigaban y liberaban a los indios. Al contrario que muchas autoridades municipales que solían estar sobornadas, corruptas e implicadas en el crimen, que no eran de fiar en ese sentido, los municipios, pero los gobernadores que nombraban estaban en nombre del rey, claro que trataban de hacer justicia, y no digamos los virreyes. A mitad del siglo XVI, 1550 estamos hablando, son 60 años después del descubrimiento, las órdenes religiosas convencieron al rey de que los indios no debían pagar diezmo para el sostenimiento de la iglesia, algo que los españoles pagaban sistemáticamente desde el siglo XIII. Los esclavos negros fugados de territorios enemigos podían convertirse en súbditos libres españoles si se bautizaban como católicos. En Florida, apareció en el siglo XVIII el fuerte Mosé, un fuerte de soldados negros, y sus familias, mujeres e hijos con capitán negro y capellán franciscano, muchos nacidos en África y fugados de las plantaciones ingleses, libres y autogobernadas como súbditos españoles. Había negros libres en muchas ciudades panamericanas, muchos de ellos por haber participado en el ejército y las milicias locales. En muchas culturas indias, antes de llegar los españoles, los jefes podían matar a los súbditos, sin causa alguna, o pagando multas menores. Muchos hombres podían matar a sus mujeres, de las cuales podían tener varias que trataban de forma distinta, unas preferidas, otras que se esclavan, o a sus bebés o hijos. Las indias Chumal de California tenían costumbre de abortar su primer bebé, pensando que eso las haría más fértiles para otras partes. Obviamente la realidad era contraria. Unas morían y otras quedaban estériles. Muchas culturas practicaban el infanticidio por razones distintas. Los españoles establecieron leyes. Es verdad que no trataban a todos por igual, pero no dejaban ningún crimen sin juzgar. Castigaban los homicidios. Había tribunales y audiencias para presentar denuncias y recursos. La justicia española podía ser lenta, farragosa, llena de papeleo, en parte porque intentaba tomar en serio cada caso. Al noble guerrero Tlaxcala, Axoquelli, reconocido como aliado de los españoles contra los aztecas, mató a su hijo de 13 años, un niño mártir, San Cristóbal de Tlaxcala, por haberse hecho cristiano, y también a la madre de él, una de sus mujeres, por intentar defenderlo. En la cultura pagana, quizá habría quedado impune. El español o un hombre que mata a su mujer o un hijo debe ser juzgado y castigado. La vida de los niños, la de los ancianos, la de los enfermos, los bebés, incluso los esclavos, todas las vidas estaban protegidas por la ley de América Hispana, con todos los abusos e ineficacias procesales y corruptelas que siempre había. Pero se acabó con la idea de que es correcto que cualquiera podía matar a un débil, enfermo o niño. Es el tipo de cambio social que podemos llamar pues ese encuentro de culturas y de ayudar a una cultura a otra más débil. Resumiendo, en esas 14 generaciones, esos 4 siglos,
de 1492 a 1898, pasaron muchas cosas en América Hispana, con todo tipo de abusos y corrupciones. Pero las preguntas son, ¿más o menos opresión y violencia que la España o Europa de la época? ¿Más o menos opresión y violencia que las culturas paganas de la época? ¿Más o menos opresión y violencia que las zonas de América o otras potencias europeas? Una comparativa de la tecnología transferida, el tipo de leyes y sociedades creadas, la limitación de la guerra y la violencia, la mejora en alimentación y comunicaciones, las libertades, la protección de los débiles, la educación y formación, los avances sanitarios y médicos. Todo esto da un balance positivo viendo un aspecto global de la colonia. Saben que en América estaba lo que se llama la pirámide de población. Arriba estaban los peninsulares. Después venían los criollos, hijos de peninsulares, pero ya nacidos en América Latina. Bolívar y todos estos libertadores eran de estos criollos. Después venían los mestizos, que era de blanco con indígena, o sea, blanco colonial, o sea, blanco de los ya nacidos allí o de españoles. Mulatos, era la cuarta escala social, hijos de españoles o ya hispanos que habían nacido hijos de españoles con las negras. Después venían otros grupos ya, tercerones, cuarterones, la última escala era mantequilla. Todavía que es de Panamá, los chicos insultan diciendo, eres mantequilla, que era el grupo más flojo que había, el último. Por ejemplo, San Martín de Porres era hijo de un español peninsular con una esclava negra panameña. Del momento que tiene ese hijo, él queda libre, porque es hijo de un español. Y ella logra la libertad porque tiene que atender al hijo del español. Queda libre esa negra. Entonces, había un sistema de escalas sociales que todos querían. El mulato quería tener un hijo con el criollo, con el peninsular. El mestizo quería tener un hijo. Curioso, el indígena y el negro no oscilaban bien, casi nunca, incluso todavía. Les cuesta asimilarse unos con otros. Pero siempre querían tener un hijo con la escala superior y así iban logrando la libertad. Tanto, especialmente los negros y algunos indígenas que se sentían relegados totalmente. Esa pirámide es curiosa. Otro caso, les hablo de Panamá. Hay dos tipos de negros. El negro colonial y el negro jamaicano, antillano, se llama antillano. Antillano. Hay una diferencia radical. El negro colonial es chocolate, el negro antillano es negro betún, negro, porque no están mezclados. Y estos son antillanos, vinieron a las bananeras y después a la construcción del canal. Mientras que el negro colonial habla español y es católico, el negro antillano suele ser protestante y forman guetos con su idioma. Es una mezcla de inglés, francés y español. Y forman guetos porque la mayoría son protestantes con ellos. Cuando un ministro, por ejemplo, los del canal, que eran negros venidos de las Antillas a trabajar, hubo muchos gallegos también que les fueron a trabajar, muchos chinos, pero bueno, este tipo de negros ya había venido a las bananeras, a la plantación de banano allá entre Costa Rica y Panamá. Eran repúblicas, era una república bananera porque no había frontera, tenían ferrocarril propio, tenían teléfono propio, mucho más que la república de Costa Rica o Panamá o Guatemala, todo ello. Es interesante eso. Uno de estos llegó a ser,
Los negros siempre estuvieron relegados por los criollos. Cuando se independizan, la independencia de América viene porque los criollos, que estaban mejor que preparados que los peninsulares a veces eran ignorantes, era gente que venía de España y no sabían prácticamente nada más que de guerra. Pero como eran peninsulares tenían unos derechos que no tenían los criollos. Y los criollos que ya habían estudiado en Inglaterra, en Francia, incluso en España, como Bolívar, San Martín, y sabían afilar masonería, pues se rebelan contra los peninsulares. Ahí no tuvieron que ver nada los indios ni los negros, prácticamente, nadie. Es más, Bolívar estuvo contra los negros y contra los indígenas. Al final, cuando perdió la primera parte, tuvo que ir a Jamaica, exiliarse en Jamaica, pues se dio cuenta que tenía que contar con ellos para la independencia y les prometió cosas. Pues en estos dos grupos, recuerdo que en Panamá todos eran el grupo de blancos era el que manejaba todo el país, hasta que llegó Torrijos. Torrijos fue un dictador. Él decía dictador con cariño, pero tuvo una habilidad que fue asumir a los negros al poder. Por ejemplo, nunca había habido un rector negro en la universidad, colocó dos rectores negros en la universidad. Nunca un negro había llegado a ser presidente de la Corte Suprema, o no llegó a ser. Consejeros del Estado, pues tenía 3 o 4 negros. Fue una cosa buena que tuvo normalmente Torrijos en ellos. Bueno, pues uno de estos, que hablaba muy bien español, por cierto, llegó a ser presidente de la Corte, ministro de Justicia y luego presidente de la Corte Suprema. Le pidieron los negros antillanos que les dieran una charla. Estos negros antillanos en el canal vivían en guetos. Fíjense que en el canal de Panamá estaba el Silver Roy, el doctor, escuelas para negros y escuelas para blancos. Pero eso hasta 1960 y tantos. Eso no se daba en Panamá. Los negros y los blancos iban juntos a las escuelas. Y ellos vivían en guetos y no tenían nacionalidad. Porque los americanos no querían que fuesen norteamericanos. Y ellos no querían ser panameños porque eran distintos. Solo se hacían panameños para poder ir a Estados Unidos. Por eso en Nueva York hay una cantidad de panameños que no saben español y son los descendientes de este grupo de panameños de la zona que nos llamaban Sonia, los Sonia, que vivían en la zona del canal. Luego ya que me quedo por ahí. Pues bien, estos antillanos, en un museo de tipo antillano muy bonito que tienen allí, invitaron a este presidente de la Corte Suprema, que es el ministro de Justicia, a dar una charla, una conferencia, y les dio una conferencia, el aporte del negro antillano. Y él dijo, mire usted, los negros coloniales, como soy yo, somos parte de esta cultura española. Somos parte de la cultura española panameña. Ustedes nunca se han asimilado, nunca han entrado en esa cultura. Ustedes no han aportado nada a la cultura panameña. ¿Saben lo que aportaron? El pelo afro. Bueno, no le echaron las pedradas de milagro. Dice, cuando yo fui ministro de Justicia, le mandé cortar a todos el pelo. Y eso es verdad. Yo estaba allí cuando dio esa ley en 1974. Era ministro. Porque decía que era un criadero de piojos. Eso es pelo afro. Entre los mismos negros. Fíjense qué diferencia los coloniales de los antillanos. Y es que el español, como ya venía de España, había mezclado con toda pura mezcla, productos pura mezcla de razas, con los árabes, con todos, incluso con los negros en parte, porque dentro de los musulmanes había grupos negros, negroides también, y se habían mezclado. Llegan allí y toman mujeres indígenas y se casan. Ana Yancy con Balboa en Panamá, Cortés con la princesa y Pizarro. Toda esta gente tomaban por esposa y tenían hijos con ellas. Jamás, y no digamos después con los negros, jamás un inglés tener hijos o juntarse con una indígena, jamás. Para ellos eran peor que los animales.
Sin embargo, las leyes de India eran ciudadanos españoles. Bien, esto que estamos hablando podíamos seguir, pero ya es un poquito... Les puedo decir personas interesantes, como son Juan de Zumárraga, obispo de México, las juntas eclesiásticas, Vasco Quiroga, llamado el nativo, que tenía un amor por los indígenas, hizo una especie de república de indios, organizaba los pueblos indígenas. Antonio Valdivieso, el primer obispo mártir en Nicaragua, por la Orden de Santo Domingo. Santo Domingo Mogrovejo, de Valladolid, que recorrió varias veces toda la zona del Perú, desde la cordillera por la costa. Era impresionante este gran misionero. San Pedro Claver, la Compañía de Jesús, el esclavo de los esclavos, el primer gran misionero de los africanos traído a estas tierras, en Cartagena de Indias. Pedro Gante, por lo mismo. Hay un montón de ellos que trabajaron y sirvieron a Panamá, a América, a México, todos ellos. Hay varios agustinos muy interesantes, como Alonso de Veracruz, Manuel Pérez que escribió una gramática que todavía se usa mucho en los indígenas, porque inventó la gramática y no tenían los grupos indígenas con los que él trabajó. Agustín Farrián, médico que ingresó a la Orden Agustiniana y que hizo un tratado breve de anatomía y cirugía en México. En Panamá pues ya hubo varios. Bien, ya creo que ya es mucho rollo. Ya les he dado un poquito. Ahora pueden ustedes decir. Ella no ha hablado prácticamente de la leyenda negra. Ustedes pueden preguntar o pueden hablar entre ustedes, como les parezca. Un día podemos hablar de las misiones. La misión es un tema interesantísimo. ¿No se vieron una película, La Misión? Sí. Es preciosa el problema. El problema de la misión de los de Paraguay y todo ello. Y cómo defiende los indígenas frente a los brasileños y la corona española, que para no tener guerra. Creo que refleja muy bien lo que era ese grupo, lo que es Paraguay. Y hoy día Paraguay, con Santo Domingo, son los dos países más españolizantes que hay, que tratan bien, se llevan bien en España. No tienen en sus signos cosas contra España. Panamá también.